Qué bueno que estemos reunidos esta tarde en este lugar. Vamos a meditar por un momento en la palabra de nuestro Dios y vamos a comenzar, por favor, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32, versículo 17. Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de el gran Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Muy grande o más o menos grande? Dios es muy grande, ¿verdad? Pero no solo grande, Dios es todopoderoso y eso nos debe servir a nosotros como garantía de que cada una de las promesas que Dios nos ha hecho, Él es capaz de cumplirlas. Y siendo fiel, sabemos que cada una de esas promesas Él las cumplirá. Jeremías capítulo 32, versículo 17. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos das la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y por cada una, Señor, de las misericordias que has hecho en cada uno de nosotros. Ahora queremos suplicarte que nos hables al corazón, que nos ayudes para ser edificados en tu palabra y nuestra fe sea fortalecida. Toma control de todo lo que se diga en este mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una de los atributos quizás más conocidos y muy gloriosos de Dios, aunque todos son gloriosos, es lo que llamamos nosotros la omnipotencia, es decir, que Dios es todopoderoso. Y esto pues todos nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos oído, lo hemos leído. Dios es todopoderoso, pero el punto ahora es: ¿y a mí en qué me sirve que Dios sea todopoderoso? O sea, porque ese es el punto. Pero, en ese sentido quiero recordarle entonces aquellos momentos difíciles que usted puede haber vivido en alguna ocasión. Aquellas situaciones donde nos encontramos a veces frustrados, con deseos de salir, con deseos de cambiar una situación, con deseos de superar un problema que muchas veces no hemos podido lograr. Ahí se vuelve sumamente importante que recordemos que Dios es todopoderoso. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Entonces yo debo darme cuenta ante las situaciones difíciles o complejas de la vida que yo no estoy solo. ¿Cuántos saben que no están solos? Dios está con nosotros. Entonces se vuelve sumamente importante saber quién es Dios. Y el día de hoy queremos saber que Dios es el que todo lo puede. Entonces, no estoy solo, estoy en problemas, pero el que está conmigo lo puede absolutamente todo. Entonces, esto me debe llevar al punto de que mi fe sea fortalecida. Y cuando mi fe se fortalece, entonces puedo enfrentar cualquier dificultad con la seguridad de que vamos a salir en victoria. Por eso vamos a hablar de esa situación el día de hoy. El justo por la fe vivirá. Al que cree todo le es posible. Todo es posible si puedes creer. Entonces ahí está el punto. ¿Creer qué? Las promesas de Dios. ¿Quién es Dios? Que su presencia con nosotros es permanente, que Él nos acompaña, que Él nos oye cuando clamamos, que Él nos ayuda cuando nos debilitamos, que Él nos levanta cuando nos caemos. O sea, todas estas son las cosas que nosotros debemos
debemos conocer de Dios y son las que deben fortalecer nuestra fe en cada situación que enfrentemos en la vida. El libro del profeta Jeremías es muy bonito en el sentido de ver no solo la omnipotencia de Dios, sino también la omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo. Dios viene y le dice a Jeremías: vas a ir, vas a predicar, este pueblo no te va a hacer caso, no te van a oír, pero van a ir en cautiverio a Babilonia por 70 años. ¿Quién lo dijo? El que lo sabe todo. ¿Quién los podía haber librado? El que lo puede todo. ¿Por qué? Porque Babilonia era la potencia, digamos así, ¿verdad?, mundial más grande de ese momento. No había fuerza humana que pudiera detener el avance de ellos, pero sobre toda fuerza humana debe usted recordar que hay una fuerza superior, que es la de nuestro Dios. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Que no quisieron oír a Dios, que no quisieron arrepentirse, que no quisieron cambiar su manera de proceder entre ellos mismos, y eso les costó 70 años en el cautiverio babilónico. Dice la Biblia: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Óigame, observemos. ¿Qué ve usted en el cielo, hermano? Póngase a pensar por un ratito, ¿qué es lo que vemos en el cielo? Muchas veces nosotros decimos qué bonito está el cielo cuando el cielo está completamente azul, ¿verdad? O celeste. Ok, nosotros decimos qué bonito, qué día soleado, qué bonito se siente, qué bonito se ve. Pero ahora piense usted, ¿qué ve usted en el cielo cuando es noche? Y ve las constelaciones de estrellas. Y le pregunto yo, ¿podemos nosotros visualizar el fin de esa creación? ¿Podemos nosotros alcanzar a ver hasta dónde llegan las diferentes galaxias y constelaciones de estrellas que hay en el universo? Y entonces nos da la sensación de algo verdaderamente grande. Si eso usted lo considera grande, ¿se imagina el que lo hizo? Ese es el punto. Y por eso el profeta escribe aquí diciendo: oh Señor Jehová, como una expresión de admiración. Y dice: he aquí que tú hiciste el cielo, que es tan grande, que a la vista nuestra y al entendimiento nuestro parece infinito. Pero si eso te parece tan grande, dice, hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Piense usted, ¿qué tan grande es la tierra comparada con nosotros? La tierra también es grande. Las cosas que hay en la tierra a veces a nosotros nos parecen maravillosas. Hay paisajes bonitos, hay situaciones de la naturaleza que a veces nosotros nos quedamos pensando: ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Cómo fue que se pudo crear una cosa tan bonita y un sistema tan perfecto para que nosotros vivamos en él? Y entonces llegamos una vez más al punto de que a través de la observación nosotros nos podemos dar cuenta de la grandeza de ese Dios que nosotros tenemos. Dios fue capaz de crear todo lo que existe. ¿Será entonces Dios capaz de arreglar alguno de los problemas que nosotros vivimos hoy? ¿Será que Dios es capaz de cambiar condiciones de los lugares donde nosotros vivimos? Claro, Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y eso es lo que a nosotros hoy nos debe dar seguridad. Adicionalmente a esto, y quiero mencionarlo ya, la Biblia dice que Dios ha creado las cosas visibles, pero también las invisibles. ¿Esto qué significa? Muchas veces nosotros vivimos en temor. Y quiero preguntarle, ¿cuántos de los que están aquí le han tenido miedo al diablo? ¿A los demonios? ¿A los brujos? ¿Al susto? ¿A la carreta chillona? ¿Al cadejo? No sé cuál es otro, ¿verdad? Pero a todos esos que se supone que en una noche oscura
Decían nuestros abuelos, ¿verdad? Te los podés encontrar allá afuera, ¿verdad? No sé si alguien aquí conoció la ciguanaba. No. El cipitillo, las mujeres que iban a lavar al río, dicen que llegaba por ahí a tirarles piedritas, así dicen, yo no sé. Pero el punto es, Dios es creador de lo visible, pero también de lo invisible. Los que nosotros hoy llamamos demonios, inicialmente, ¿qué eran, hermanos? Eran ángeles. Amén. Creados por Dios. ¿Esto qué significa? Que los mismos demonios saben, y la Biblia lo testifica, saben que Dios es su creador. ¿Y sabe qué? Saben que ellos están sometidos al poder y a la autoridad de Dios. Ahora viene el punto. Si nosotros alguna vez le tuvimos miedo a los sustos, hoy ya no deberíamos. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si toca enfrentar un demonio, ¿podemos enfrentarlo? Sí, en el poder de Dios, que ahora nos cubre, nos protege e incluso nos da autoridad sobre esos demonios. Porque la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos lo creen? Vaya, no vaya a andar huyendo cuando le aparezca algo por ahí. Yo no sé, si le aparece algo, acuérdese que Dios está con usted y que Dios es el más poderoso que existe, ¿verdad? No hay poder ni en la tierra ni fuera de la tierra que pueda equipararse al poder de Dios. Entonces, eso a mí me da seguridad. Eso a mí me quita el miedo de decir, mire, y si voy en lo oscuro y no ando lámpara ni el teléfono porque ya no tiene batería, ¿y cómo hago? Dígale a Dios que ilumine su camino. Amén. Dígale a Dios, llevo miedo, Señor, pero cubrime, aquí voy. Y usted va a poder caminar con tranquilidad. Luego dice la Biblia, y con tu brazo extendido, está hablando de la creación, y luego dice, ni hay nada que sea difícil para ti. Óigame, ¿cuántos problemas hemos enfrentado nosotros en la vida que creemos que no tienen solución? Le voy a decir uno que es bien común y es de los más difíciles de resolver. Usted esperará que le hable de enfermedades y no le voy a hablar de eso. Cambiar uno mismo. Amén. Cambie. Ya no sea como ha sido hasta hoy. Decida pensar de manera diferente y se va a dar cuenta que hay cosas que por un ratito podemos hacerlas, pero luego como que hay una gradita en la que volvemos a caer. Amén. Ese tipo de cosas solo las puede cambiar Dios, porque es el único que puede cambiar la mente y el corazón de aquellos que se acercan a Él. Entonces, en todo esto, Dios es el único que no encuentra difícil esas cosas. ¿Qué hizo Dios en la creación, hermanos? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y cómo sigue? Y fue la luz. Amén. Entonces, ¿qué necesitó Dios para que hubiera luz en el mundo? Una palabra. Amén. Una palabra. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y hubo expansión. Y hubo tierra. Y nacieron plantas. ¿Y cómo nacieron plantas? ¿Y cómo produjo el agua peces y aves? Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y dijo Dios, produzca el agua los grandes monstruos marinos, los peces y las aves, que también vienen del agua, por cierto. ¿Ok? Pero si usted se da cuenta, de la misma forma en que Dios dijo sea la luz, dijo produzca esto el agua, produzca esto la tierra, produzca esto, y todo fue hecho. Alguien que es capaz de hablar y que aquello que dice se hace de manera inmediata, hermanos, es alguien que tiene un verdadero poder. Y ese es nuestro Dios. Y por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos estas capacidades de Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros?
yo quiero que Dios mueva no sé qué cosas para... No, con solo que Dios dé una palabra, nuestra vida es cambiada inmediatamente. ¿Está conmigo? No necesita Dios hacer esfuerzo. Es que para Él no hay nada imposible. Hermano, y si Dios es tan poderoso como usted dice, ¿por qué Dios no ha dicho que fulano sea sanado completamente de algo? ¿Por qué Dios no dice la palabra y me hace completamente rico, o más bien libre de toda necesidad? Y si es tan poderoso como dicen, ¿por qué Dios no ha arreglado los pleitos familiares en los que vivo metido permanentemente? Y si Dios es tan poderoso, lo que pasa es que hay cosas que si Dios las hiciera de esa manera en nuestra vida, en lugar de ayudarnos, nos arruinaría. ¿Está conmigo? ¿Sabe? Hablemos de los bienes materiales, que es un tema menos complicado que los demás que mencioné. Si usted habla de bienes materiales, ¿y por qué Dios no me da dinero? ¿Qué pasaría si Dios nos diera muchísimo más de lo que podemos tener el día de hoy? ¿Será que le seguiríamos buscando? ¿Será que le diéramos gloria? ¿Lo perderíamos todo en un momento? ¿Cuántas cosas pudieran pasar y por qué? Porque a veces no hemos aprendido a administrar las cosas pequeñas que Dios nos ha dado. Y Dios entiende que hay un principio que dice que el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho. Si yo no he aprendido a manejar el poquito que tengo y Dios me da mucho, ¿qué es lo que va a hacer? Se lo voy a decir con aquel dicho que hay en el mundo: el que nunca ha tenido y llega a tener, ¿cómo termina, hermano? ¿Cómo? ¿Loco se puede? Parece broma, pero es verdad. Amén. Le voy a poner un ejemplo nada más. Y no es tan así. ¿Se acuerdan ustedes de aquel personaje de la Biblia llamado Nabucodonosor? En la época, digamos así, de la mejor Babilonia que existió, con los jardines colgantes que dicen que eran una cosa muy bonita. Y salió Nabucodonosor y vio la gran Babilonia y dijo: esta es la gran Babilonia que con la fuerza de mis manos, que con el poder que yo tengo, he logrado construir. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se enloqueció. Amén. Creyó que él era capaz de construir todo aquello sin la ayuda de Dios. ¿Qué necesitaba Nabucodonosor? Aprender a reconocer que el que todo lo puede era Dios y es Dios. Y por eso lo decimos hoy, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ver que nuestros corazones puedan vivir en una verdadera humildad delante de Él. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestro corazón no cambie aunque tengamos mucho, y que tampoco cambie aunque tengamos poco. ¿A qué me refiero? A darle la gloria a Dios de manera permanente. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, ¿quién es el que todo lo puede? Dios. ¿De quién es digno de toda gloria? Dios. Quiere decir que no va a salir usted y va a decir: mire la milpa que yo he sembrado, mire qué bonita, porque yo la he cuidado. No. Qué maravilla la que Dios ha hecho con la obra de mis manos. Amén. Qué bonito. Mire, ni abono le he echado, ni ha llovido, pero la milpa ya creció. Y la gente que no conoce a Dios, ¿qué dice? Qué suerte tiene fulano. Y otros le dirán: es que ahí donde sembró él es buena tierra. Y se les olvida darle la gloria al que es digno de esa gloria verdadera.
¿Me sigues ahí? Por eso es que estamos hablando de esto, porque necesitamos nosotros poner los pies sobre la tierra. ¿A qué me refiero? Vivamos de realidades, hermano. ¿Qué somos los seres humanos? Pequeños. Y delante de Dios, perdonen la expresión, pero no hay otra, inútiles. Y viene Dios y dice: ¿quieres ser vencedor? Únete a mí, porque en mí eres vencedor, pero separado de mí, nada puedes hacer. Entonces viene Dios y nos da, como dicen algunos, un baño de realidad. No te creas tan grande porque no lo eres. Amén. No andes buscando gloria, porque el digno de la gloria es Dios. No te creas tan fuerte, porque en realidad no eres tan fuerte como crees. Esa lección que recibió Nabucodonosor es terrible desde mi punto de vista. Se imagina él jactándose de lo bonito que había en Babilonia y llega a convertirse en bestia, en animal. Y comía monte, dice la Biblia. Amén. El rey de Babilonia, del imperio más grande del mundo en ese momento. Óigame, hay un principio bíblico en esto que nunca se nos debe olvidar. ¿Cuál es? El que se exalta, ¿qué le va a pasar, hermano? Será humillado. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Se exaltó y no le dio la gloria a Dios. Activó el principio bíblico. El que se exalta es humillado. Un rey de su categoría. ¿Por qué no estamos hablando de un rey de la tribu aquella que nadie ni se acuerda? No, estamos hablando del rey en ese momento más grande, terrenalmente hablando. Y ese animal peludo que anda ahí, porque dice la Biblia que echó pelo, ¿verdad? Y ese animal peludo que andan pastando ahí, como decimos nosotros, ¿de dónde lo han sacado? Mire qué raro, como que fuera el chupacabras, aunque no lo hemos visto, ¿verdad? Pero y qué raro se mira. No, hombre, no lo molestes, es el rey. El rey comiendo monte. Sí, 7 años, hermano, 7 años. Pero luego recobró la cordura. ¿Y qué hizo, hermanos? Y reconoció que el todo lo puede es Dios. Y reconoció su error. Pero la pregunta es, hermano, ¿y a qué precio? O sea, pasar por ahí, yo creo que no es algo que a alguno de nosotros le agrade en algún momento determinado, ¿verdad? Entonces, hay 2 lecciones que debemos sacar de esto en esta tarde. Una, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y 2, deberíamos vivir siempre en humildad, dependiendo de la misericordia de Dios. Amén. Y que no se nos olvide, porque el día que se nos olvide, estamos en problemas. Dice el versículo 18, oiga cómo es este Dios de maravilloso. Dice que haces misericordia a millares. ¿Qué dice? Que haces misericordia ¿a cuántos? A millares, a muchas gentes, pero no termina ahí el versículo, ¿verdad? Y luego dice, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí hay cosas que son bien interesantes. No vamos a hablar de maldiciones generacionales como algunos lo hacen, ¿verdad? Y que los hijos van a pagar las consecuencias, digamos así, de algunas cosas de los padres. Pero póngase a pensar en la realidad de la vida. Y en ese sentido es cómo los hijos pueden llegar a pagar errores de los padres. Le voy a poner un ejemplo. Un mal padre o una mala madre
puede llegar a meterse en múltiples problemas. Vamos a hablar de uno en particular, que es, suponga que el papá o la mamá se metieron en deudas y terminaron en la pobreza. Amén. Ahora bien, ¿para qué se metieron en eso? Porque ellos querían apantallar una vida de rico cuando eran pobres y terminaron más pobres de lo que eran. Ahora le pregunto yo, ¿los hijos están condenados a ser pobres para siempre? No, pero van a sufrir las consecuencias de la falta de recursos que en ese momento tienen sus padres, ¿o no? Ok, entonces, aquello que sucede en los padres impacta también en los hijos. Tal vez no en los términos espirituales de decir una maldición generacional y mi abuelo fue bolo, mi papá fue bolo, así es que yo también soy bolo. No de esa manera, pero obviamente el maltrato de un bolo lo sufren los hijos. Amén. Entonces, este tipo de situaciones son importantes. ¿Por qué? Porque nos llevan a reflexionar y a pensar que dice, hey, Dios, ese Dios grande y maravilloso del que estamos hablando, hace misericordia a millares, pero también castiga a generaciones. ¿Por qué? Porque si los padres toman malas decisiones, arrastran de todos modos a sus hijos o a sus familias. Amén. Entonces, hay que tener cuidado porque Dios no solo es misericordia, no solo es gracia, Dios también es justicia. Y eso a veces a nosotros se nos olvida por momentos. Así es que Dios es grande y poderoso y es Él quien sostiene el universo, porque así lo dice la Biblia. Todo lo que hoy sucede, mi hermano, y por eso le voy a dar un consejo en esta hora. Deje de andarse quejando por todas las cosas que suceden en su vida. ¿Está conmigo? Le voy a decir algo. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo sé que hay ocasiones que suceden cosas indeseables. Le voy a poner un ejemplo. Nadie quiere tener un accidente, ¿verdad? Nadie quiere tener una enfermedad. Nadie quiere en ninguna manera que en algún momento le vaya mal en la vida. ¿Verdad que estamos bien hasta ahí? Esas cosas nadie las quiere. Pero la pregunta hoy es, ¿y qué estamos haciendo para que esas cosas no sucedan en nuestra vida? Y se lo digo de esta manera. Dios nos ha dejado consejos, ¿verdad? Y nos ha dejado mandamientos. Y entonces decimos, yo quiero que me vaya bien en la vida, pero yo a Dios no le quiero hacer caso. Amén. ¿Sabe de qué me acuerdo? Yo me acuerdo cuando estaba más joven de lo que estoy ahora, que nos íbamos a jugar fútbol y cada vez que veníamos de jugar fútbol, siempre me acuerdo, yo no sé si es verdad o no, ustedes me dirán, pero mi mamá siempre me decía, mira, no te vayas a mojar. No, mamá, es que me voy a bañar. No te bañes porque has estado agitado, porque esto aquí, que esto allá, y te va a hacer daño. Ok. ¿Qué quería hacer uno? No, yo quiero bañarme. Ok. Decían ellos, no sé si es verdad, por eso te va a dar artritis, por eso te van a doler los huesos, por eso aquí, por eso allá. Y posiblemente era cierto, no lo sé. Pero el punto es, si nos dan un consejo, y en el caso estamos hablando de Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede, ¿verdad? Entonces viene Dios y nos dice, mira, no hagas tal cosa, porque si lo haces te va a pasar esto. Le voy a poner un ejemplo. Adán, tienes toda la libertad del mundo y tienes toda la creación para que tú la administres, para que comas, para que vivas y vivas bien. ¿Se acuerda lo que significa la palabra Edén? ¿Se acuerda que significa deleite? Para que te puedas deleitar con todo lo que hay aquí. Pero Adán, una sola cosa te voy a pedir.
del fruto del árbol que está allá en medio, no vayas a comer. Señor, ¿por qué? Porque el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué tenía Adán? Una libertad muy grande, excepto en tocar ese fruto o ese árbol. Pues vino Adán, o Eva más bien, y al oír las mentiras de la serpiente, se llenó de curiosidad, se llenó, no sé, de orgullo, no sé de qué, y dijo, bueno, se ve bonita la fruta, ¿verdad? La serpiente dice que no moriré. La serpiente dice que seré como Dios. A mí me gustaría ser como Dios. Y comenzó a pensar que lo que decía la serpiente era verdad y que posiblemente lo que había dicho Dios era mentira. Óigame, Dios, hemos dicho hasta este momento, todo lo puede y todo lo sabe. Nosotros también sabemos que Dios es fiel y verdadero y que en Él no hay mentira. Nosotros lo sabemos hoy y de sobra quizás. Entonces, ¿cuál es el punto? No deberíamos actuar como actuó Eva en su momento. ¿En qué sentido? En poner en duda la palabra de Dios. ¿Me sigues ahí? Entonces, ¿cuántas cosas usted sabe que debe hacer y no las quiere hacer? Y Dios ya le dijo. ¿Cuántas cosas hace y Dios ya le dijo que no lo haga, pero usted lo sigue haciendo? ¿Está conmigo? Ok. Hoy vuelvo y pregunto, ¿quién de nosotros quiere que le vaya mal? Ok. No queremos, pero entonces hay que actuar de manera congruente. ¿Qué significa? Lo que decimos se debe manifestar en lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Lo contrario a lo que Dios dice. ¿Pero qué decimos? Que no queremos que nos vaya mal. ¿Usted cree que eso es posible de esa manera? No. Amén. Entonces, ¿cómo debería ser? No quiero que me vaya mal. Voy a oír y hacer el consejo de Dios, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué contiene la ley de Dios? Mandamientos, preceptos, estatutos y todas esas cosas que sirven como un límite para que no nos salgamos del bien que Dios nos quiere hacer. Entonces, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué está escrito en ese libro? Los mandamientos, la palabra de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios que es todopoderoso, del Dios que todo lo sabe, del Dios que quiere el bien para nosotros. Amén. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y oiga el resultado, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como nosotros queremos, ¿verdad? ¿Cómo queremos que nos vaya en la vida? Bien, y todo te saldrá bien. Les hago una pregunta sencilla. Esta es de las más sencillas que le puedo hacer el día de hoy. La Biblia dice que hay que orar, ¿verdad? ¿Cuántos lo hacen? Pero ¿cómo se debe orar? Dice la Biblia. Orar sin cesar. Mantente comunicado con Dios en todo momento. Eso es lo que está diciendo esto. No que va a pasar de rodillas toda la vida, no. Orar sin cesar, Señor, no hay cómo hacer esto. No necesita estar arrodillado, está usted trabajando, está haciendo algo. Señor, mira, voy para allá, yo no quería ir, pero me mandan, ayúdame para ir y volver con bien. Amén.
mira, Señor, yo no me quiero enfrentar a tal situación. ¿Por qué no me ayudas y que esta situación se suspenda? Óigame, hablar con Dios. ¿Cuántas otras cosas pudiéramos poner como ejemplos? Muchísimos. Entonces, ¿queremos hacer prosperar nuestro camino? Claro que sí. ¿Queremos que todo nos salga bien? Claro que sí. ¿Y cuál es la clave? Conozca al Dios al que usted adora. Él hace misericordia, pero también castiga. Amén. Él sana, Él salva, Él provee, Él rescata. Sí, lo hace, todo eso lo hace. Pero ¿cuándo? Cuando hay un corazón que cree verdaderamente en su poder, en su misericordia y en Él en su totalidad. ¿Está conmigo? Entonces, por eso es que estamos hablando de esto, porque en Él, dice la Biblia, todas las cosas subsisten. O sea, no hay cosa alguna que exista y no hay cosa alguna que tenga vida que no esté sostenida por el poder de Dios. Ahora imagínese ese poder que no solo transforma una cosa, porque a veces nosotros pensamos que el poder de Dios se limita a ciertas acciones particulares, pero no es así. El poder de Dios es muchísimo más amplio. Por ejemplo, usted ha visto que en el ambiente en el que nosotros vivimos, ¿verdad que hay algunos animalitos bien chiquititos? ¿Cuántos conocen los jejenes? Que molestan esos volados, ¿verdad? Y más, si a usted no lo conocen en la finca, se lo acaban. Pero son tan chiquititos, ¿verdad? Pues más chiquitos que esos hay bacterias, hay virus, hay parásitos y hay de ese tipo de cosas. ¿Y sabe por qué tienen vida esos animales? Porque Dios les da vida. Amén. ¿Y sabe usted que el cuerpo nuestro es un conjunto de virus y bacterias mezcladas en todos nosotros? ¿Y quién hizo ese equilibrio? Dios. En esas cosas insignificantes a la vista, o en aquellas cosas gigantescas que usted puede ver, como un elefante, por ejemplo. Y usted dice, qué animal más grandote, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Y por qué vive? Porque es fuerte. No, porque Dios le ha dado vida. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, el sistema global de la vida tiene su fuente en Dios. Quiere decir, sin Dios no hay vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Amén. Y en Colosenses usted encuentra, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, si no me equivoco, usted encuentra una expresión sobre Cristo que dice, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Y para nosotros, la Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. En otras palabras, hermano, dicen que ya me voy a morir. Si lo hubiera dicho Dios, ya te hubieras muerto. ¿Se acuerda lo que hablamos de la palabra? Y dijo Dios, se muere fulano, ¿y qué le va a pasar? Se muere. Y dijo Dios que fulano viva, ¿y qué hace? Vive. Si no, vea usted a Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Estaba muerto, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con el muerto? Volvió a vivir. ¿Y qué pasó con el hijo de la viuda de Naín? Ya lo iban a enterrar, ¿o no es verdad? Imagínese usted, ya van para el entierro y se regresan porque revivió el muerto. Eso pasó con ese muchacho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Dios a través de todas estas cosas que se pudieron ver? Lo que está diciendo es, en resumen, lo que le dijo a las hermanas de Lázaro: hey, yo soy la resurrección y la vida. Óigalo, la declaración tan grande que da Jesús: yo soy la resurrección
y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Punto. O sea, Jesús está diciendo, el dueño de todo lo que vive soy yo. Sin mí, nadie puede tener vida. ¿Está conmigo? Y ese Dios habita en su corazón y en el mío. ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? Usted tiene la vida. ¿Lo habían visto desde esa perspectiva alguna vez? Es que esta es la cuestión, que tenemos que entender qué es lo que Dios nos ha dado y qué es lo que Dios nos ha dado verdaderamente. Un tesoro, dice la Biblia, en vasos de barro. Este cuerpo, que un día volverá al polvo, como lo dice la Biblia, contiene hoy aquí adentro al Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Un tesoro, ¿a dónde? En vasos de barro. Pero Jesús no solo dijo que era la vida, se lo quiero recordar, Él dijo, yo soy la resurrección. No te preocupes si mueres, porque un día volverás a vivir. Amén. Pero ¿a quién le hablamos? Al que está en Cristo. Porque separados de Él, no se puede. Entonces, ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso está en nosotros y está también con nosotros. Ahora, insisto, ¿y todo esto para qué me sirve? Para que mi fe sea más fuerte y mejor fundamentada. Si usted pide, por ejemplo, por un milagro, cualquier milagro que sea, tiene que dejar de dudar. Amén. Yo quisiera que Dios me diera, pero a saber si se puede, ¿verdad? ¿Con quién es que está hablando? ¿Orar qué es? Es hablar con Dios, ¿verdad? Ok, ¿con quién está hablando? Con el que todo lo puede. ¿Por qué duda? ¿Por qué no le decimos de una vez, Señor, yo sé que tú puedes? Si hay algo en mí que impide que tú hagas esto, dime para quitarlo. Pero quiero que hagas algo en mí. O sea, y digo algo porque no sé de manera exacta cuál es la petición que cada uno de nosotros puede tener. Pero esa sería una bonita manera de hablar con Dios. Amén. Le pongo un ejemplo. Ustedes se acuerdan de Eliseo, por ejemplo. ¿Han oído hablar del profeta Eliseo? ¿Sí? Hermano, es que Dios en este problema que yo tengo no se va a meter en una cosa tan pequeña como esta. Les voy a contar un testimonio chiste al mismo tiempo. Pasa una hermana un día a dar testimonio allá en Ilopango y dice, mire, yo quiero darle la gloria a Dios porque me protegió de esto. Y lo dijo, ¿verdad? Pero también dijo, les quiero contar otra cosa. Fíjese que yo un día me vine para la iglesia y llegando a la iglesia me acordé que dejé la cocina encendida y los frijoles puestos. Total, de que mi preocupación, dice, era que cuando llegara, pues el gas se iba a ver acabado. Entonces yo decidí, dijo ella, que yo no me regresaba porque yo a servirle a Dios venía a la iglesia. Solo le dije, Señor, que no se me acabe el gas. Y cuando llega a la casa, la válvula del gas estaba cerrada. Entonces dice ella, ¿quién lo hizo? Pero a veces nosotros pensamos que en ese tipo de cosas Dios no puede actuar. Y si no lo creemos, Él no lo hará. ¿Por qué? Porque para que Él haga algo para nosotros, que esté fuera de su plan y de su voluntad específica en eso, tenemos que creerlo. Hay cosas que siempre van a pasar porque es parte del plan de Él, pero hay otras particulares de nosotros que nosotros tenemos que creerlas. Amén. Entonces, lo que le decía de este Eliseo, para que no se me olvide, es lo siguiente. Estaban, ¿se acuerda usted? Unos hombres trabajando a la orilla de un río. En la época cuando esta gente vivía,
No crea que usted iba a encontrar un hacha, una almágana, un martillo así en cualquier parte, o sea, eran cosas escasas. Pues alguien de ellos fue y prestó un hacha. Y cuando está trabajando, ¿qué pasó con esa hacha? Se le cayó y se fue al río. Dios mío, ¿y hoy cómo saco el hacha de allá adentro si está hondo? O sea, ¿cómo hago? Pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? Yo no le vuelvo a hablar al que me la prestó para que no me reclame, ¿verdad? Eso es lo que hubiera dicho alguno. Ay, yo le voy a decir que me la robaron, no sé. O si quiere, pues si tanto le interesa, que se venga a meter él, ¿verdad? Eso no es. Y vino Eliseo y le dijeron, mira, fíjate que a fulano se le cayó el hacha ahí adentro. Se va a meter en problemas, no hayamos cómo sacarla. ¿Y qué hizo Eliseo, hermanos? ¿Con quién habló Eliseo? Con Dios. ¿Qué hizo? Seguramente lo que Dios le dijo. ¿Y qué pasó? ¿Ha visto usted alguna vez que algo de hierro esté flotando en el agua? Aparte de un barco. No, pero el hacha flotó. Amén. Ah, aquí viene, mira, como que fuera de las de juguete, ¿verdad? De aquellas de plástico, flotando un instrumento de metal pesado. ¿Quién puede hacer eso? El que todo lo puede. Amén. ¿Se acuerdan ustedes cuando este fue el profeta Elías, si no me equivoco? Que llegó donde aquella señora que tenía un hijo, ya había ido una vez, pero cuando vuelve, ese hijo se le había muerto a esta señora. ¿Se acuerdan de eso? Y la señora pues estaba muy mal porque su hijo había muerto. ¿Y qué hizo Elías, hermano? Ojo, lo que les estoy tratando de ilustrar es la fe o la seguridad con la que estas personas actuaban. Y Elías vino y la Biblia dice que se puso sobre el muchacho. Voy a asumir, porque no me acuerdo que diga eso la Biblia, pero voy a asumir que este Elías se puso encima de él orando. ¿Y qué pasó? Que el que estaba muerto volvió a vivir. Ahora le pregunto, ¿Elías podía darle vida a un muerto? No, pero al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué hizo Elías? Creyó, clamó y Dios respondió. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, pero ¿con qué certeza Elías pudo haber pedido esto? Con total seguridad. Miren, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Jehová de los ejércitos o los Baales a los que ustedes adoran? Pues Baal es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso dijeron seguramente los de Israel en ese momento. Pues no, dijo Elías, vamos a hacer una competencia, ¿verdad? Y vamos a ver cuál de los dos responde. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok. Hicieron todo el show que hicieron los de Baal. ¿Y qué pasó, hermanos? No hubo respuesta. Qué triste, ¿verdad? El desengaño, la frustración, la terquedad, porque no estamos hablando de un pueblo inconverso, ignorante, estamos hablando de los israelitas en ese tiempo, amén, mezclados con todos los demás en esa idolatría. ¿Han decidido ustedes irse detrás de ídolos cuando conocen la historia de dónde Dios ha sacado a este pueblo cuando vivía en Egipto? Y vieron y oyeron ustedes de las plagas, de la nube, de la columna de fuego, del agua, de la roca, del maná, y ahora ustedes detrás de esas cosas que no son nada. No, dijo Elías, yo les voy a demostrar que hay un Dios y un solo Dios verdadero. Óigame, ¿con qué seguridad se imagina usted a Elías y yendo a echarle agua a la leña? Amén.
Él estaba completamente seguro que aunque la leña estuviera mojada, que aunque pasara lo que pasara, el fuego de Dios, del Dios que todo lo puede, podía consumir con todo y agua, con todo y lo que fuera aquello que estaba ahí. Entonces, estos hombres, Elías, Eliseo y todos aquellos que en la Biblia aparecen como héroes de la fe, ¿qué fue lo que hicieron? Dos cosas: conocer verdaderamente a su Dios y luego confiar en Él. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros ahora. Y por eso es que hablamos de cuáles son los atributos de Dios. Que Él es todopoderoso, sí, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. No hay cosa alguna que Dios no pueda hacer, excepto contradecirse a Él mismo. Eso Dios no lo hará. Pero de ahí que yo diga, mire, ¿y qué va a pasar si mis enemigos se levantaron contra mí? Si Dios está de tu lado, ¿qué va a pasar? Nada. Amén. ¿Se imagina usted estar rodeado ni siquiera de uno o dos enemigos, de un ejército completo de enemigos? ¿Qué pudiéramos decir? Hermano, fue un gusto conocerlo, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Esa es la actitud de cualquier persona que no conoce verdaderamente a su Dios. Amén. Pero la actitud de alguien que conoce a Dios, ¿cómo es? Tranquila, como que nada está pasando. Mira, pelón gordo, así era Eliseo, ¿verdad? Mira, y que no ves que nos van a matar, y que no ves que Samaria está completamente sitiada por los asirios. Cálmate, le dijo Eliseo, sentate ahí. Pero no, hombre, que mira, ay, hombre, qué molesta, ¿verdad? Señor, ¿con qué seguridad habla Eliseo sabiendo que Dios lo oye? Amén. Óigame, hasta eso. Y viene, Señor, abrile los ojos a por favor. Y viene Dios que oye a los que creen y responde a sus peticiones y le abrió los ojos. Y qué sorpresa, ¿verdad? Carros de fuego, ejércitos de ángeles. Aquí esto está lleno, pero yo no me había dado cuenta. ¿Te das cuenta que son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros? El gran ejército asirio. Sale Eliseo de sus aposentos, voy a decir, sale y encuentra el ejército allá. La locura total, si usted quiere. El ejército feroz que había ahí. Y llega Eliseo, agárrense de la mano, va que no miran, no vemos. Vaya, agárrense de la mano para que no se pierdan. Y se agarraron de la mano y ahí los traía todos. Todo el ejército a ponerlos en medio de la ciudad. Han leído esa historia, ¿verdad? Los que no la han leído, vayan a leer la Biblia. Ahí lo van a encontrar. Entonces, los llevó allí. Y cuando estaban ahí, el ejército de Israel los rodeó. Y entonces, los que no miraban, ya miraron. ¿Y qué vieron? Que habían sido capturados sin pelear, sin hacer nada. Y entonces vinieron los de Israel como que fueran del Taber de montañita y dijeron, ¿verdad? Hoy sí matémoslos. Amén. Hoy sí démosles en la nuca a todos porque ya los agarraron. ¿Y qué dijo Eliseo? No. ¿Y qué hacemos? Pues denles de comer. El mal no se vence con el mal. El mal se vence con el bien que es capaz de hacer el Dios Todopoderoso, al cual usted adora y vive en cada uno de nuestros corazones. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.